¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto en su programa de soluciones. Le invitamos a que nos acompañe durante la próxima hora, usted que nos sigue a través de las redes sociales en Radio Televisión o de Radio Televisión de Veracruz, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Esta tarde estaremos abordando un tema muy interesante y que seguramente si usted tiene algunas dudas podrá externarlas. Y aquí nuestro especialista la tarde de hoy estará atendiendo cada una de estas. Así que comenzamos y hoy estaremos hablando sobre el divorcio administrativo y judicial. Bueno, pues hoy tenemos en el estudio, la tarde de hoy, al subdirector del Registro Civil aquí en el estado de Veracruz. Saludo con mucho gusto a Alan Jesús Campos López para que nos hables, Alan, buenas tardes ante todo, buenas tardes, sobre este tema del divorcio. Pero es un proceso, es un trámite que, aunque es un tema común en nuestra sociedad desde siempre, pues a veces no sabemos los pasos, no sabemos los procesos, no sabemos cuándo es un trámite administrativo, cuándo tiene que ser judicial. Así que, ¿qué te parece si comenzamos abordando el tema del divorcio, de ese trámite que llevan ustedes? Por supuesto. Bueno, antes que nada, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y así es, como sabemos, al registro civil vamos desde los momentos más felices, que es el nacimiento de una hija o un hijo, hasta los momentos más amargos, como puede ser levantar un acta de función. Dentro de estos procedimientos que nosotros realizamos en el registro civil está precisamente levantar actas de divorcio. El divorcio es precisamente el desenlace del vínculo civil derivado del matrimonio entre dos personas. Eso es básicamente la definición más simple de divorcio. En el registro civil hacemos, como bien lo dices, dos trámites. El trámite administrativo de divorcio, que es un trámite que se realiza enteramente en el registro civil con la simple asistencia de los cónyuges, y el trámite de divorcio judicial, que esto no es más que ejecutar una sentencia que ya un juez de primera instancia o un juez competente haya emitido para efectos de disolver este vínculo. Por supuesto, cada uno tiene sus características diferentes. Me gustaría iniciar con el divorcio administrativo, claro, que es el que realizamos ahí enteramente en el registro civil. ¿Es el cotidiano? ¿Es el normal o no? No es el más común. El 70% de los divorcios son judiciales en el estado. No, bueno. O sea, enteramente la gente va a juicio y nosotros nada más formalizamos esta sentencia. Solo el 30% es administrativo. Sin embargo, el divorcio que hacemos enteramente en el registro es el divorcio administrativo. Bien. En este caso, pues bueno, necesitamos saber que hay 5 cosas que se deben de cumplir de manera indispensable para que el divorcio sea administrativo. La primera, obviamente, que ambos estén de acuerdo, que ambos cónyuges estén de acuerdo en divorciarse, y para tal efecto hagan un escrito libre donde manifiesten esta voluntad. Eso es lo indispensable. La segunda, que no tengan hijos menores de edad o que tengan hijos mayores de edad que ya no necesiten alimentos. Es decir, que ya no exista una obligación de alguno de los cónyuges para con sus hijos a efectos de proporcionar los alimentos. Esta es la segunda hipótesis por la cual se puede hacer en vía administrativa. La tercera, que ninguno de los cónyuges necesite alimentos. Es decir, que ninguno tenga una necesidad o ningún cónyuge sea deudor alimentario del otro o que tenga la necesidad de recibir alimentos del otro. Puede ser en alguna de estas situaciones que alguno de ellos tenga alguna discapacidad o que alguno de ellos haya dedicado su vida enteramente al hogar. Bueno, en este caso, si a otro cónyuge quiere pedir alimentos, no puede ser administrativo. ¿Sale? ¿Tendría que ser por la vía judicial, entonces? Por la vía judicial, forzosamente. ¿Ni aunque haya un común acuerdo de ambos? Si existe el común acuerdo de ambos, no lo manifestarán que ninguno necesita alimentos. Ah, muy bien. Entonces ya lo solventaríamos con el primer punto. La cuarta hipótesis de estas es que no existan bienes que se tengan que liquidar, que no exista una sociedad conyugal o esta pugna de esto es tuyo, esto es mío, no. Que no existan bienes y que no exista nada que tengan que liquidar o repartir. Y por último, que la cónyuge no se encuentre embarazada. Es decir, que no esté en estado de gravidez. ¿Es impedimento? Para hacerlo en vía administrativa, sí. Vamos. Porque, por supuesto, bueno, ya existe ahí una obligación o una futura obligación de quien va a ser futuro deudor alimenticio y, bueno, ya no procedería en vía administrativa.
Una vez que estos 5 requisitos se cumplimentan, las partes van de manera personal, pueden ir sin abogado, pueden ir solos, no se necesita ningún procedimiento o ninguna representación especial de un abogado. Van al registro civil, llevan su acuerdo y el oficial tiene la obligación de hacer 3 cosas. Solamente 3 cosas, que es la obligación del oficial de registro civil, y se cumple en un solo día. La primera, ratificar el escrito que ellos presentan. Anteriormente, en años pasados, el oficial de registro civil recibía el escrito y tenían que pasar 15 días para ratificar. O sea, no se podía hacer en ese mismo instante. Para ver si alguien... A lo mejor dice siempre no, o me arrepentí, no sé, ¿no? Entonces tenía que pasar un transcurso de tiempo para poder ratificar esta solicitud. Derivado de la reforma al Código Civil que se realiza el año pasado, ya el divorcio se ratifica en el mismo momento. Entonces, te presentan el escrito, lo recibo, oficial, lo ratifico y se cumplimenta. El segundo procedimiento, el segundo paso que hace el oficial encargado del registro civil es levantar el acta de divorcio. Para tal efecto, el oficial va a darles una solicitud ya previamente formulada, un formulario donde van a poner sus datos, van a establecer sus generales y datos del acta de matrimonio que se va a disolver. Todo esto hasta acá es completamente gratuito. Esta solicitud es completamente gratuito. La cita o la agenda para que el oficial los atienda es completamente gratuito. Y una vez que ya el oficial levanta el acta de divorcio, aquí sí ya los excónyuges tienen que ir a la tesorería de cada municipio a hacer el pago del formato valorado. Aquí no te puedo dar a lo mejor un precio en particular ¿Del costo? Porque cada municipio, en base a su ley hacendaria y a su ley orgánica, establece el costo del divorcio, ¿no? Pero bueno, una vez que el oficial hace el levantamiento del acta, lo último que tiene que hacer es, por supuesto, la nota marginal en el acta de matrimonio. Una nota que establece que esa acta ya fue objeto de un divorcio y que se disolvió el vínculo. Ah, muy bien. Estos son los 3 pasos que se realizan, y una vez que estos 3 pasos culminan, el divorcio ya está completamente efectuado. El administrativo. El administrativo, así Ahora, cada uno de esos 5 pasos que nos comentabas, seguramente no se cumplen en todos los casos. Tan solo abordábamos el tema del embarazo, ¿no? Por ejemplo. Aunque haya la voluntad de ambas partes, ¿tendrían que dejarlo bajo un convenio de buena fe entre ellos para poder llevar a cabo el proceso administrativo? No, nosotros o los oficiales, como personal o como en su investidura de buena fe, van a recibir la declaración por escrito o este escrito libre donde los cónyuges manifiestan su voluntad de divorciarse. Este escrito libre va a manifestar, en caso, por ejemplo, de que estuviese embarazada, que no lo está. Entonces, el oficial va a establecer o va a atender al dicho de ambos cónyuges para proceder a hacer el divorcio. Ahora, la verdad es que todo se basa o todo tiene su origen en el consentimiento mutuo. O sea, si ambos lo queremos hacer, lo vamos a manifestar en un escrito y vamos a colmar todos los requisitos, ¿no? Bueno, Alan, también esta parte de que basta con que una de las 2 partes desee la separación o el vínculo legal matrimonial, ¿no? Y entra dentro del proceso administrativo. Conmigo basta que yo ya no quiera seguir unida a tal o cual persona, o bueno, a la persona que sea mi pareja, y yo puedo promoverlo. No hace falta que... ¿Qué pasa ahí con el ABC que nos dijiste, ¿no? ¿En qué casos procede? Claro, sí, como te comentaba, ahí en el caso administrativo, requisito forzoso es que ambos estén de acuerdo. O sea, esa es, digamos, la génesis del divorcio administrativo. Bien. Que ambos estén de acuerdo en disolver el vínculo y adelante. En caso de que alguno no estuviera de acuerdo, por supuesto que va a obtener el divorcio, pero entonces ya sería en la vía judicial. Entonces, eso, si quieres, me abre la puerta a que platiquemos cómo es la cuestión judicial. Sí, por supuesto. Bueno, pues entonces para la gente que tenga alguna duda, porque finalmente son procesos a los que nadie quisiera llegar, pero que son necesarios en muchas o en la gran mayoría de los casos, o igual en todos, cuando ya no hay una convivencia y mucho menos si no es sana, pues creo que es la puerta. Así es. Y sobre todo, bueno, si tienes hijos, pues creo que es parte de las decisiones importantes que se deben de tomar. Pero la gente
Mucha gente no se sabe los procedimientos. Ahora, con estas reformas que hacen, ¿estás de acuerdo, Alan, que no es información que de pronto tengamos a la mano todos? Y no sabemos entonces cómo proceder, cómo hacer, cómo iniciar un procedimiento de este tipo. Si no quieren usar un abogado, como bien nos comentabas, que pueden ir por su propia voluntad, ¿hay algún tipo de asesoramiento? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Hacia dónde se acercan? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Por supuesto. En el caso del divorcio administrativo, por supuesto que el oficial está obligado a orientar a las partes, ¿no? A establecer los parámetros del procedimiento y a lo mejor a dar a este ABC, ¿no? Una de los objetivos primordiales del director, del maestro Carlos Córdoba, es precisamente la profesionalización de los oficiales, o sea, que se busque que cada oficial del registro civil en los 212 municipios del estado de Veracruz conozca con completa amplitud y sea un experto en el tema. Esto precisamente nos permite dar esta orientación a las personas, porque como bien lo dices, muchísimas personas no se acercan al registro civil a lo mejor por miedo, por desconfianza, porque no están seguros de que su procedimiento va a salir como ellos lo desean, ¿no? Inclusive también, hay que decirlo, anteriormente las personas no se acercaban tanto al registro civil porque pensaban que eran trámites muy caros o que a lo mejor les iban a estar cobrando diversas situaciones, ¿no? Y la verdad es que ya no es así. También uno de los objetivos, y esto es, sí me gustaría resaltarlo, porque es un parámetro que nos estableció nuestro gobernador y nuestro secretario de gobierno, es establecer a la vista de todo público dentro de la oficialía cuáles son los costos de cada trámite. Esto le permite a la gente saber, yo quiero realizar matrimonio, cuesta tanto, eso es lo que me va a cobrar y ni un peso más. O sea, el oficial no cobra ni un peso por ninguna gestoría. Entonces, en este ánimo o en esta armonía de la profesionalización, el oficial tiene la obligación de, mira, te doy la solicitud, estos son los datos que vas a llenar, aquí vas a poner tal cosa. Si a lo mejor por ahí alguno de los cónyuges se traba en algún dato, mira, esto va acá, esto va acá. Ganas de poder llevar a buen puerto este trámite administrativo. Muy bien, ahora hay casos, y te pregunto desde la duda completa en el tema, obviamente en muchos de los casos hay una cierta o interés o alevosía de una de las partes, pudiera darse, ¿no? Entonces tú puedes llegar, pues no 100% engañado, pero sí con un velo, ¿no? Sobre cómo puede ser un trámite y mira, nos divorciamos y llegamos a este acuerdo y somos felices, seguimos siéndolo aunque separados, ¿no? Y tú nada más firma y vamos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si hay un rompimiento o un incumplimiento de estos pasos bajo el engaño de una de las partes? ¿Hay una anulación? ¿Se tiene que entrar en un proceso ya judicial por otra vía? ¿Se han topado con este tipo de situaciones? Sí, por supuesto. No, ha sucedido en alguna oficialía del registro civil que a la mitad del trámite, cuando el oficial está haciendo la ratificación de la solicitud, de repente a lo mejor ella nos dice, oye, pero yo sí tengo hijos, ¿por qué aquí te estás diciendo que yo no tengo? ¿Quieres que firme? Yo sí tengo hijos. Habíamos quedado a lo mejor tú y yo que me ibas a dar X cantidad semanal o X cantidad quincenal, ¿no? Entonces ya el oficial de repente está advirtiendo que los datos que ellos proporcionaron no son los correctos, ¿no? Y en ese momento ella está manifestando o él está manifestando que alguna cuestión no es adecuada. El Código Civil establece un parámetro a esta cuestión y en este caso cuando el oficial advierta que no se está cumplimentando con uno de los requisitos, lo que va a hacer es en el acta que se está levantando, va a poner la leyenda no pasó y la va a inhabilitar. Y hasta ahí termina el trámite. El formato a lo mejor salió, pero se advirtió alguna irregularidad en el mismo y el oficial con esa frase de no pasó lo va a inhabilitar. Al reverso del acta va a establecer una anotación marginal y va a establecer que toda vez que no se cumplimentó con alguno de los requisitos o con algún procedimiento dentro del trámite, el acta queda inhabilitada. Y entonces se cancela por completo y no se consumó el acto en la vía civil. Esta es una hipótesis. Claro. La segunda hipótesis es, yo voy con engaños, me convencen de firmar y establecer que yo no estoy embarazada, ¿no? Yo firmo, terminamos, se ratifica mi solicitud,
se emite mi acta de divorcio, se hacen las anotaciones correspondientes y posteriormente yo voy con un abogado y digo, oiga, mira, me divorcié en vía administrativa, pero pues yo dije esto porque pues mi esposo mi entonces esposo me coaccionó, ¿no? Por supuesto que ellos tienen a salvo sus derechos para promover la nulidad de esta acta. Solamente que este procedimiento, acorde a lo establecido por el Código Civil, es enteramente judicial. Todas las actas, sin excepción, y no me refiero solamente a las actas de divorcio, matrimonio, adopción, todas las actas de cualquier índole se pueden anular única y exclusivamente por la vía judicial. Un juez. Ustedes ya no cae esa responsabilidad sobre ustedes, esa competencia, pues. No, y por supuesto viene del principio que no podemos ser juez y parte, ¿no? No podemos emitir el acta y posteriormente cancelarla, ¿no? Entonces, en este caso, la autoridad judicial tiene la amplitud de facultades para que, derivado de un juicio, pueda cancelar o anular esta acta. ¿Hay un tiempo? ¿O no, tiene que ser próximo a la fecha de la expedición del acta? En este caso, no hay un término para promover. Por supuesto que es un hecho que se está consciente en primer término, pero si se comprueba que se le coaccionó a la persona y que los hechos no son como los que se narraron en un principio a efectos de levantar el acta, en cualquier momento va a poder solicitar su nulidad. Muy bien. Y esto nos da paso justamente ya al tema judicial, a la vía judicial. Al tema judicial. ¿En qué momento caemos o puede caer un trámite de divorcio en la vía judicial? Pues la vía judicial ya es un procedimiento formal, jurisdiccional, ante un juez, ante el Poder Judicial. Este ya es un procedimiento, por supuesto, muchísimo más largo y más desgastante que el procedimiento administrativo. Y caro en algunas ocasiones. Y bueno, básicamente por exclusión, el divorcio judicial es cuando no cumplimos con ninguno de los 5 supuestos para el divorcio administrativo, ¿no? Cuando hay hijos menores de edad o mayores de edad con necesidad de alimentos, cuando ella está embarazada, cuando hay bienes en común que se deben de liquidar, cuando uno de ellos no está de acuerdo en llevar así el procedimiento, es cuando entramos ya en este procedimiento judicial, ¿no? Y bueno, este procedimiento judicial inicia con la promoción que alguno de los cónyuges realice a efectos de poder solicitar este matrimonio, este divorcio ante una autoridad judicial. En este caso, forzosamente deben de acudir con un abogado para que el abogado en su expertise solicite los requisitos a los cónyuges para poder hacer su promoción, ¿no? Él tiene que redactar una demanda, tiene que hacerlo por escrito, tiene que anexar las pruebas necesarias para tal efecto y llevar este escrito ante un juzgado de primera instancia a efectos de solicitar el divorcio. Aquí quiero comentar 2 cuestiones muy importantes y muy relevantes también precisamente de lo que te comentaba de la reforma. Anteriormente existían causales de divorcio. La mayoría estábamos familiarizados con esa cuestión. Adulterio, embriaguez, inclusive enfermedades, por ejemplo, sífilis o impotencia, venerias, ¿no? eran suficiente para poder solicitar el divorcio. Actualmente ya no existen las causales de divorcio. Ya una persona no necesita expresar una causa en particular más que su sola voluntad para solicitar el divorcio. Y esta reforma viene derivado del libre desarrollo de la personalidad. Es decir, la legislación ya no te obliga, o ya no te encuadra, o ya no te orilla a establecer X o Y situación o a comprobar X o Y situación para tomar una decisión. Basta con que yo me quiera divorciar para que lo pueda hacer. La voluntad nada más. Exactamente. Lo dijiste muy bien. La palabra adecuada es la voluntad. Basta la voluntad para poderlo hacer y que se pueda formalizar legalmente. Entonces, en este caso, ya no existe una tipificación y el divorcio prácticamente ya está preaprobado, ¿no? Obviamente se le va a notificar al demandado o a la demandada que su cónyuge está solicitando el matrimonio. Él tendrá su momento procesal para dar contestación a la demanda y el juez va a decidir sobre todo lo inherente al matrimonio. En este caso, lo primero que se va a decir es el divorcio, que pues ese se colma una vez que la voluntad está de una de las 2 partes.
Ya en una etapa procesal diferente a lo mejor, o en el mismo procedimiento, el juez tendrá que decidir sobre los alimentos, sobre la liquidación de los bienes, sobre la guardia y custodia, ¿no? Pero bueno, ya ese es un procedimiento independiente a la cuestión registral que nos ocupa. Una vez que esté la sentencia, el juez va a notificar mediante un acuerdo al oficial encargado del registro civil. ¿Sabes qué? Acudieron ante mí fulano de tal, con su cónyuge, solicitaron el divorcio de alguno de los dos, determino que se disuelva el vínculo, te mando la sentencia para que hagas las anotaciones correspondientes y levantes el acta. Y así culmina el procedimiento de divorcio judicial. La parte que le corresponde al oficial. Al oficial mayor, ¿no? Sí, el papel del registro civil en este procedimiento es básicamente ejecutor de la sentencia. O sea, lo único que el oficial va a hacer es materializar esta sentencia en un acta de divorcio. Pero obviamente, pues el oficial no tiene contacto ya con los cónyuges, ya simplemente se dedica a tomar esta sentencia, a hacer su nota marginal y levantar el acta de divorcio. Yo recuerdo, porque hablabas de las antiguas causales que había, ¿no? Y que hasta cierto punto, pues no todas eran comprobables, aunque existieran. Así es. Tan solo el adulterio, ¿no? Así es. Y yo recuerdo mucho la incompatibilidad de caracteres, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, porque no podías comprobar algunas otras, pues ya, ¿no? Pero con esta reforma que nos comentas, pues finalmente esto te da una mayor seguridad, libertad de toma de decisiones sobre los individuos, ¿no? Porque finalmente que es un matrimonio, es una relación de dos, pues es una decisión de uno, ¿no? Quien no se sienta ya a gusto en la unión. No hay causales, hay, no sé, algún impedimento. Por ejemplo, hay gente que ya no vive en la misma ciudad, porque finalmente dices, bueno, ya no tenemos una relación tú y yo, vamos a separarnos, pero se tiene que hacer bajo esta vía. Pero hay quienes ni siquiera avisan. Así ¿no? es. De pronto tú te sientes casado y ya te llega prácticamente tu acta de divorcio a la mano. ¿Qué puedes hacer allí? Esto igual, por supuesto que la ley lo contempla y es más común de lo que nosotros pensamos. A lo largo de mi profesión tuve la oportunidad de colaborar en un TIF municipal. Y en esta colaboración atendíamos o asesorábamos a muchas personas de manera gratuita, ¿no? Y era muy común el caso de, mire, es que pues nosotros estamos casados, pero pues él se fue a Estados Unidos y yo ya me enteré que tiene otra familia, él no va a regresar nunca. Pues me quiero divorciar, pero ¿cómo lo notifico? O él no va a venir a divorciarse, ¿no? La ley contempla en la vía judicial notificarle por estrados o notificarle en los medios de mayor circulación en el lugar en el que se está promoviendo el divorcio, toda vez que no hay un domicilio cierto, no hay donde podemos localizar al demandado, y así se va a substanciar el divorcio. Sí hay una vía judicial. Por supuesto que ya el abogado tendrá que arreglar estas particularidades o estos pequeños detalles a efectos de hacer bien el procedimiento y que se pueda hacer el divorcio aunque la persona no se pueda notificar personalmente. Y en este caso, Alan, esta fue una de las tantas historias que es común que se conozcan en los juzgados, sí, ¿no? La pareja se fue, hombre-mujer, y bueno, después ya no sabes ni cómo desprenderte tú de esa relación porque finalmente hay trámites o la persona se quiere volver a casar y cómo te divorcias a alguien que ya no sabes ni dónde está, ¿no? Exacto. Ahora, pero sucede también al revés. Gente que se va y es la que demanda el divorcio y de pronto la gente que está aquí en México, por decirlo, pues con la tranquilidad de saberse dentro de un matrimonio, y de pronto a su domicilio le llega ya el acta de divorcio, completamente, sin esperárselo, sin saberlo. ¿Pueden hacer allí algo estas personas? Porque finalmente, pues hay quienes se quedan en otro punto haciendo su vida, o cerca o muy lejos, pero ya no quieren estar y se acogen a estas modificaciones legales que ha habido y que les da también la plena libertad y derecho de separarse, ¿no? Por supuesto. Aquí... estas reformas les dan, como bien lo dices, la plena libertad de separarse en el momento que ellos quieran. Pero no hay que perder de vista una cuestión. Eso no quiere decir que la cuestión de los alimentos, por cuanto hace a hijas o hijos menores de edad,
la cuestión de la guardiacustodia, la cuestión de la convivencia, la cuestión de la liquidación de los bienes o separación de los bienes, no queda en desventaja o no queda sin protección. El juez, por supuesto... ¿Es comprobable? Porque yo puedo decir que no tengo hijos. Claro. Bueno, la persona puede Claro. decir, ¿sabes qué? Yo me estuve casada y no tuvimos hijos. Sí, por O supuesto. son mayores de edad y entonces ya no nos une nada. Entonces, pueden obtener, o podrían obtener esta acta de divorcio. Por supuesto. Si existe una falsedad de declaraciones y por ahí a lo mejor el juez nunca solicita un informe respecto de que sí, efectivamente no tenían hijos, puede ser que sí, se levante el acta de divorcio en la vía judicial. Si el promovente por ahí realizó acciones inadecuadas o indebidas, manifestó que no conocía el domicilio de la cónyuge, manifestó que no tenía hijos, por ahí realizó una serie de cuestiones inadecuadas o ilegales a efectos de culminar el procedimiento. Si, como en el ejemplo que tú nos ponías, o en esta hipótesis de decir, pues yo de repente llego y me entero que ya estoy divorciada, ¿no? Por supuesto que se puede solicitar, más que la nulidad de esta acta, se puede solicitar o se puede demandar al excónyuge la cuestión de los alimentos, comprobando que efectivamente hay hijos menores de edad o mayores acreedores a alimentos. Por supuesto que se puede decir, oye, ¿y qué pasa con los bienes? Si teníamos bienes, mira, aquí te lo compruebo. Hay vías legales, sin duda, para poder salvaguardar estos derechos, ¿no? Yo creo que la reforma al Código Civil en ninguna parte descuida la cuestión primordial o principal que es el interés superior de la infancia, ¿no? Claro. Hay que recordar que en todos los procedimientos legales de cualquier índole, el interés superior de la infancia está por encima de cualquier situación, ¿no? Y yo creo que el Código Civil, si bien respeta este libre desarrollo de la personalidad o la libertad que cada persona tiene para elegir lo que quiere hacer con su vida, en ningún punto descuida la cuestión de los alimentos, de la convivencia, todo lo inherente a los menores de edad. Lo separa a lo mejor en momentos procesales diferentes, pero no lo descuida en ningún término. Y sí, por supuesto, es que lamentablemente hay muchas personas que realizan procedimientos inadecuados, ¿no? Por supuesto. Y pensando que pudiesen tener relativo éxito en alguno de estos procedimientos. Con la ayuda del abogado. Con ayuda del abogado. Juez. Por supuesto que siempre habrá forma de revertir esta situación cuando estamos a la luz de una cuestión ilegal. Sí, digo, ya no sería de que quiero volver a estar casada con él, pero Exacto. pues sí mantén pues acá a los hijos que dejaste, ¿no? Sí. O a tomar las responsabilidades correspondientes. Exactamente. Bueno, es bueno saberlo porque seguramente, bueno, no seguramente, hay muchos de los casos que se actúa de esta manera, ¿no? Así es, muchísimos. Y la verdad, inclusive también en la vía administrativa, ¿no? Como comentabas al principio, no estamos exentos de recibir algún procedimiento inadecuado. Más que nada, no estamos exentos de que se manifieste una cuestión al oficial encargado de registro civil que es completamente diferente a lo que sucede en la vida real, ¿no? Lamentablemente hay algunos lugares en el estado en que todavía esta cuestión del machismo no está completamente erradicada. Y pues yo te obligo a ir y te obligo a que digas X, Y, Y y Z, ¿no? Porque eso me conviene a mí. Lamentablemente no dudo que pase alguna ocasión. Sin embargo, sí se tienen las medidas o las herramientas suficientes para poder revertir una situación de esta índole, ¿no? Oye, Alan, en el tema del divorcio, ¿quién más lo solicita? ¿Quién más por la vía administrativa? Aunque vayan los dos con un común acuerdo, pues alguien toma la decisión. A veces son los dos de, bueno, ya sabes que sí, creo que no hay nada que hacer entre tú y yo, pero hay quien convence a la otra persona, le hace ver, ¿sabes qué? Mira, creo que va a ser más sano estando separados que juntos, ¿no? ¿Quién promueve más? Mira, eso lo comentaba con los compañeros del estudio antes de entrar al aire. Bueno. Esperando todos ellos que digan que son las mujeres. No, fíjate, lo comentábamos, cuando es un divorcio administrativo, por supuesto que no podríamos ahí determinar hombre o mujer porque es de mutuo acuerdo, ¿no? Lo que sí es que el divorcio administrativo este año, en relación al año pasado, se ha incrementado un 200% las solicitudes. Es decir, de enero a agosto, que es el último periodo computado, ha incrementado en 200% más las solicitudes de divorcio administrativo. Wow. O sea que la gente se está divorciando muchísimo más este año que el año pasado.
a lo mejor no obedece necesariamente ¿Al tema de la pandemia? Pues sí obedece al tema de la pandemia, a lo mejor no al de la voluntad, porque por ejemplo, el año pasado sí se suspendieron algunos servicios en el registro civil en aras de salvaguardar la integridad de los oficiales, de las personas que laboran ahí, de los mismos asistentes a la oficialía para no aglomerar personas. Y la gente, la verdad es que en la cuestión de emergencia sanitaria, pues quería resguardarse y lo que menos quería salir a lo mejor era hacer eso, ¿no? A lo mejor se dejaron algunos trámites en un segundo término y se les dio prioridad solamente a lo indispensable. Este año, que algunas instituciones ya empiezan a retomar su ritmo de trabajo habitual y retomar la amplitud de servicios que de por sí ya otorgaban, entonces ya la gente se está empezando a acercar a realizar esos trámites que a lo mejor dejó en un segundo término, ¿no? Se acumularon, por así decirlo. Se acumularon, exactamente. En un año normal, sin emergencia sanitaria, en el estado de Veracruz se divorcian 27 personas aproximadamente cada día. 27 personas. 27 personas diarias. 27 en el estado, 212 municipios. Así es. Entonces, tenemos alrededor de 6,600 divorcios al año. Y como te comentaba, solamente el 30% de estos divorcios son en vía administrativa. El resto, el 70% restante, son en vía judicial. Alan, ahora, ¿quién lo solicita más? Pues es que mira... hombre, mujer, en la vía y aunque no establecen con esta reforma, ya no es válido que haya causales, las hay. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, no sé si ustedes tengan el conocimiento de cuáles siguen siendo. Pues ¿O han mira, variado? En vía, como te decía, en vía administrativa no podríamos determinar quién lo promueve más, porque pues ambos es por mutuo consentimiento, ¿no? Entonces ahí descartamos esta situación. En la vía judicial, pues derivado de la reforma, e inclusive antes de la reforma, existió esta tesis jurisprudencial del divorcio encausado. Precisamente este criterio judicial fue lo que dio pie a la reforma, ¿no? Entonces, la verdad es que pues era mucho más fácil tanto para los promoventes como para el abogado no decir por qué causa, ¿no? No establecer por qué causa. Me regreso ahora a mi trabajo que alguna vez realicé como procurador en el DIF municipal en Córdoba. La mujer es la que normalmente es la que promueve el divorcio. Y esto va de la mano no tanto por la cuestión de la relación entre cónyuges, sino por la desatención o la desobligación para con los hijos. O sea, la verdad es que ha sido, o lo que yo percibí en ese tiempo, hace años, en esa trinchera, por decirlo de alguna manera, era la situación más común, era por los hijos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues él ya es desobligado, él ya no los atiende y pues quiero divorciarme y promover una pensión alimenticia, ¿no? Para salvaguardar los alimentos de mis hijos. ¿Se obtiene más dinero a veces divorciándose para los hijos que estando dentro del vínculo matrimonial? La verdad es que sí, porque se malentiende, ¿no? A lo mejor decir, bueno, está aquí en la casa y proporciona los alimentos, ¿no? El Código Civil establece dos formas de proporcionar alimentos, una que es pensión alimenticia y otra que es la incorporación. Incorporación se refiere básicamente que cohabitamos en el mismo núcleo familiar y pues ahí mismo se proporciona techo, comida, educación, salud, etcétera, ¿no? Pero la verdad tienes mucha razón, muchas veces la pensión alimenticia que deriva del divorcio pues proporciona más que estando los cónyuges juntos y él pues medio cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Bueno, sí, es uno de los muchísimos casos, ¿no? Y de ambas partes, ¿no? Porque finalmente no siempre es el estereotipo de que es el varón, ¿no? O sea, finalmente hay muchas mujeres que dentro de un vínculo matrimonial hay una total desatención, ¿no? Digo, no por supuesto. Sean mínimos los casos, hay responsabilidades compartidas en una relación, ¿no? Así es. En el administrativo dices que es el mayor o el porcentaje mayor de los divorcios que se ejecutan en el estado de Veracruz, pero esto no quiere decir que porque tenga que ser por la vía judicial es porque realmente quedaste mal o porque realmente no hubo una empatía mutua como para decir sí doy pensión, sí te cedo la casa o sí compartimos en acciones igualitarias el negocio, la empresa, qué sé yo, ¿no?
Claro. O sea, no tenerle tampoco miedo a este procedimiento porque tenga que ser por la vía judicial, porque a veces, uy, no, va a tardar años. Mira, yo conozco a fulanita y a perenganito, llevan 15 años, no, entonces así me quedo mejor, ¿no? Claro. No, por supuesto, porque inclusive si estamos casados podemos estar de acuerdo en divorciarnos. O sea, Claro. podemos estar completamente de acuerdo. A lo mejor yo ya vivo en otro domicilio, cumplo con mi obligación alimentaria, veo a mis hijos, mi esposa me permite la convivencia, pero simplemente ya no cohabitamos juntos, no queremos divorciarnos. Aunque estemos de acuerdo, no podríamos ir a la instancia administrativa por el hecho de tener hijos menores de edad, ¿no? Entonces esto nos obligaría a promover en la vía judicial, aún estando de acuerdo, ¿no? Entonces en este caso, sí, como bien lo dices, no es un procedimiento que necesariamente implica un litigio, no es un procedimiento que necesariamente implica que las partes tengan que combatir para lograr algún objetivo en particular. O que te implique dinero. De más. De más, sí, De más, no digo, porque finalmente cualquier trámite te cuesta. Así es, sí. Sí, por supuesto, los honorarios del abogado pues siempre van a estar ahí. No es un procedimiento que tiene que alargarse de más. Si ya hay a lo mejor un acuerdo entre las partes, se podrá realizar. Hay otra opción también, que es la vía conciliatoria, en las instancias conciliatorias del Poder Judicial, ¿no? Ah, bien, el CEJAP, claro. por ejemplo. Podemos realizar un convenio. Si tenemos hijos menores de edad, podemos establecer, mira, convenimos que él me va a dar o ella me va a dar X cantidad cada quincena. Convenimos en que los lunes, los miércoles y viernes va a estar conmigo, los martes, los jueves y el fin de semana va a estar con ella. Llegamos a un acuerdo, firmamos este convenio y este convenio se eleva mediante un juzgado a categoría de sentencia. Entonces nos ahorramos el juicio y formalizamos nuestro divorcio, ¿no? En la experiencia de ustedes, Alan, un divorcio por la vía judicial, ¿qué tiempo te puede llevar? Porque es variable totalmente, ¿no? Por supuesto. Pero ¿de qué tiempo a qué tiempo puede llevarte un proceso? Híjole, fíjate, me preguntan a veces cuando tenía la oportunidad de litigar, me decían, es que pues hay abogados que tardan mucho, tardan menos. Yo creo que para verlo de una manera muy práctica, muy pragmática, es como era un mecánico. Yo conozco un mecánico muy bueno, que me va a tener mi coche al 100 con piezas originales en una semana. Pero conozco un mecánico que a lo mejor es más barato, es más flojo y me va a cobrar la mitad, pero me lo va a tener en 2 meses y se le va a volver a romper algo porque no le puso lo que tenía que ponerle, relativo, ¿no? La verdad es que el tiempo que dura un procedimiento depende de muchas cosas, pero sobre todo de 3 factores. El primero es la pericia o el tiempo que tu abogado le dedique a tu asunto, ¿no? Entendemos que hay abogados que llevan muchísimos asuntos, y bueno, tienen que dedicarle su tiempo a cada uno, ¿no? El tiempo que tu abogado le dedique a tu asunto es también en la medida en que va a fluir de manera más rápida. El segundo punto, que sería indispensable para saber cuánto tiempo va a tardar, pues es cuál es el conflicto, cuál es la litis entre nosotros, ¿no? Si ya estamos de acuerdo en ciertas cosas, seguramente el juicio va a seguir sus procesos sin dilatarse de más y sin algún otro procedimiento extraordinario dentro del procedimiento ordinario que nos alargue más el juicio, ¿no? Pero si a lo mejor estamos en desacuerdo en muchas cosas, a lo mejor a mí no me pareció un auto que el juez emitió, yo lo quiero anular, lo quiero impugnar, a lo mejor voy a promover un amparo indirecto dentro del procedimiento ordinario porque hay algo que no me pareció, etcétera, ¿no? Entonces, el segundo punto de lo que dependería el tiempo es el ánimo de ambos o qué tan grave o tan vasta es la pugna entre los dos. Y el tercer punto es también el juzgado en que nosotros promovamos, ¿no? Hay que recordar que hay juzgados que tienen una carga laboral muy grande, en distritos judiciales muy grandes, y hay juzgados que a lo mejor tienen un poco menos de carga de trabajo y tienen la posibilidad de resolver más rápido, ¿no? Entonces la verdad es que en este universo hay un cúmulo de cuestiones, básicamente estos 3 son los más importantes que yo considero, que pudiesen hacer tu procedimiento mucho más rápido o mucho más largo, ¿no? Depende de todas esas cuestiones. ¿Hay algún motivo por el cual un juez o un oficial, más bien, un oficial del registro civil, llega el resolutivo del juez, puede decir no? Sí,
no podemos negarnos a una determinación judicial. Ajá. Sin embargo, y sucede mucho, que sí podemos solicitar una aclaración de sentencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Ajá. el juez me dice, ¿sabes qué? Fulanito de tal promovió el divorcio y respecto al acta de matrimonio X, número tal, registrada en tal fecha, se está disolviendo el vínculo matrimonial. Le llega al oficial, el oficial la revisa y dice, ah, caray, esta acta de matrimonio no está en mi acervo registral, es decir, no se encuentra registrada dentro de los libros que constituyen mi archivo. Ajá. Entonces yo le voy a decir, juez, esta acta no la tengo yo, te solicito una aclaración de sentencia en virtud de que el acta que tú me estás manifestando no está inscrita en mi oficialía. Entonces puede ser un acta falsa, Claro. puede ser un acta que ellos sacaron en algún momento de manera irregular y por supuesto pues el juez no está en posibilidad de ejecutar la sentencia en virtud de que el acta no se encuentra inscrita. Y así muchísimas situaciones. Por ejemplo, puede ser que le llegue al oficial la sentencia donde se resuelva respecto al divorcio y a lo mejor uno de los nombres no coincide o el número de acta dentro de su acervo registral es diferente. Entonces, no nos podemos negar, porque hay que recordar que es un mandato judicial, una sentencia constituye un mandato judicial que es obligatorio de su cumplimiento para todas las autoridades administrativas, pero sí podemos solicitar una aclaración de sentencia, ¿no? Decir, juez, estoy imposibilitado para tu cumplimiento por esta situación, ¿no? Y ya tú entonces indícame o dame la pauta para yo poderle dar cumplimiento a tu sentencia. La verdad es que una de las cuestiones que nosotros siempre platicamos con los 212 oficiales y que procuramos estar en capacitación continua, es el respeto a las resoluciones de los jueces, ¿no? Hay que recordar que ellos son autoridades judiciales y nosotros autoridades administrativas. Entonces, nosotros tenemos la obligación de darle cumplimiento a lo que ellos nos ordenen, obviamente siempre y cuando estemos en posibilidad de tal, ¿no? Como te digo, en estos casos estamos imposibilitados y solicitamos una aclaración de sentencia. Ah, muy bien. Bueno, es que finalmente hay circunstancias, por ejemplo, mencionabas tú el error en algún nombre, ¿no? Yo recuerdo un caso, se divorciaron y todo estuvo bien y de pronto con el paso del tiempo, ya cada quien haciendo su vida, hubo un error por la omisión de una letra en el nombre y recuerdo que resulta que entonces seguían casados. Sí, sí, ¿no? Exactamente. Y fíjate que eso es muy común en los libros del registro civil que se encuentran escritos en cursiva. Ay, por supuesto. Porque ¿Cómo lo interpretas? ¿Hay quien no lo puede interpretar correctamente, no? No, fíjate que la verdad yo cuando llegué al registro civil me costaba trabajo esta cuestión, ¿eh? O sea, porque a veces teníamos libros en cursiva y la verdad es que pues yo no estaba acostumbrado a leer ese tipo de letra. Sí, claro. Y tenía que acudir con los expertos. Afortunadamente en la dirección hay personal de muchísimos años, expertos en la materia que ya tienen ahí, se la saben de todas, y entonces yo acudía ya con ellos, ¿no? Ah, mira, aquí dice tal cosa, aquí dice tal cosa, porque a veces sí es medio complicado, ¿no? Y la verdad es que también mucha gente desarrolla su vida social y jurídica con una copia certificada y pues nunca ve el libro. Y la verdad es que, pues, ¿cuándo has, por ejemplo, tú visto tu libro, el libro del registro civil donde fuiste a registrar? No. O sea, la verdad es que como un ciudadano fuera de la cuestión del registro civil, pues nunca ves tu libro. Tú das por hecho muchas una cosas, copia, ¿no? Exacto. Solicitas una copia certificada, me la dan y yo me desarrollo con esa copia certificada. Y con la toda facilidad que vida. ahora nos da por internet. Exacto. Y fíjate que precisamente esta sistematización del registro civil dio pauta a encontrar muchos errores. Por ejemplo. Que si no, ¿eh? Sí, Me por tocó. ejemplo, mi nombre es Alan Jesús, Ajá. pero a lo mejor en ese entonces, en el 87, en el que nací, mi papá era compadre del oficial y le dijo, oye, quítale Jesús porque ya no me gusta. Y, bueno, le voy a expedir una copia certificada como Alan Campos López. Pero la expidió, no se fue al cambió libro. el libro, exactamente. Exactamente. Entonces me expiden la copia, yo voy a la primaria, a la secundaria, a la prepa, obtengo mi título profesional como Alan Campos López. Cuando se sistematiza el registro civil y empezamos a capturar todos los libros al sistema, pues a mí me va a capturar como Alan Jesús Campos López. Claro. Y de repente me voy a encontrar con que mi CURP cambió y mi acta cambió y no coincide con todos mis Resulta documentos. que no eres quien tú crees que eres. Resulta que no soy quien yo creo que es. Por supuesto que esa sistematización dejó ver a la luz muchos errores, pero es un
es una cuestión necesaria. De cotejar. Porque lo erradicamos. Claro. Lo erradicamos y no permitimos que en un futuro sigamos arrastrando estos errores. Por supuesto. Y esto ha llevado, Alan, que si bien estamos hablando del divorcio, pero el acta de nacimiento es fundamental para poder divorciarse, en que mucha gente todavía, se atravesó la pandemia y bueno, han requerido de una acta de nacimiento y ahí se están dando cuenta para diversos trámites que no está en el sistema, que tenía un error, que no está como creían que estaba su acta de nacimiento. Así es. Entonces, esto justamente, como dices, evidenció, arrojó, pues, no irregularidades como tal o propiamente. Bueno, que al final del camino sí lo son, ¿no? Porque en algún momento se tuvo que cambiar o modificar el acta. Así es. ¿No? Fíjate, y qué bueno que tocó ese punto, me gustaría los requisitos. Adelante. Porque hemos platicado de todo, pero no hemos platicado de los requisitos. Vayas a divorciar, pero no hemos dicho que necesitas. No hemos dicho que necesitas. Acta de matrimonio, Ajá. copia certificada, acta de nacimiento de ambos cónyuges, Ajá. identificación oficial de ambos cónyuges, CURP de ambos cónyuges e identificación de los testigos. Esos son los requisitos para divorciarse. ¿En ambos procesos? ¿En el administrativo esto es y en enteramente en el judicial? administrativo. Ok. En la vía judicial, por supuesto, Ya. será la entrega de sus documentos, pero eso el abogado les indicará qué es lo que van a anexar a la demanda. Sí, tráeme también la factura, Sí, la escritura y todo lo olvídate. demás, ¿no? Y muchísimas cosas más. Y bueno, importante subrayar lo que comentabas casi al principio, Alan. Si bien son los mismos requisitos en todo el estado, en las 212 oficinas, pues el costo varía. Así es. ¿No? O sea, Así pero es. finalmente no son costos que salgan de tu alcance, de tu mano. No, te podría comentar que un acta de divorcio te puede costar desde 350 pesos en algunas oficialías, ¿no? Y tenemos plena certeza de que en las 202 oficialías es el mismo requisito, porque precisamente una de las iniciativas de esta administración y de nuestro encargado de despacho de la dirección fue homologar estos procesos a efectos de que los requisitos que usted le soliciten para divorciarse en Pánuco sean los mismos que en Córdoba, sean los mismos que en Uxpanapa, sean los mismos que en Minatitlán, sean en cualquier lugar. Es que luego decías, me voy a ir a casar mejor a Jilotepec, porque allá no me piden tal. Así es. Exactamente, así es, ¿no? Así es. Bueno, es poner en orden realmente toda esta información de quiénes somos, de los ciudadanos, de la población en general, finalmente, ¿no? Pues te queremos agradecer mucho, Alan, que nos hayas acompañado, que hayamos hablado sobre estas dudas o sobre esta información que de pronto no vemos, que la tenemos a la mano y que solamente cuando pues ya iniciamos un trámite nos enteramos, ¿no? Y a veces ni siquiera ya sobre el trámite lo sabemos, y a veces esto permite que algún abogado, que alguna persona que lleve, por el caso de la vía judicial, un procedimiento nuestro, bueno, pues haya un abuso, haya intereses hacia la otra parte, nos pone en clara desventaja, ¿no? Y esto es lo que ha hecho el Registro Civil finalmente, o la Secretaría de Gobierno, pues estas modificaciones, estas reformas que nos permiten a los veracruzanos, a las veracruzanas, bueno, pues tener a la mano todos los trámites que sean accesibles para todos y sobre todo que sean seguros, que nos permitan realmente desarrollarnos en plena legalidad. Así es. Una de las políticas públicas principales del gobierno del Estado es la cercanía con la población, y en esta cercanía es la orientación para realizar todos sus trámites. En estas caravanas que han realizado y que bueno tuvieron que detenerse propiamente o disminuir por el tema de la pandemia, también se aborda el tema de los divorcios, ahí, bueno, los administrativos, ¿no? Sí, por supuesto, la orientación es completa, inclusive es integral. Una persona a lo mejor se acercaba dentro de la caravana o dentro de las brigadas itinerantes que realizábamos. Oye, mi divorcio es administrativo, pero mira, te llevo, aquí están los compañeros de Defensoría Pública y que ellos te ayuden con tu trámite. Vaya, el caminito ahí estaba. Exactamente. Pues te agradecemos mucho, Alan. Un saludo al director también del Registro Civil. Y le agradecemos a usted particularmente que nos haya acompañado la tarde de hoy en de su programa Soluciones, el tema del divorcio administrativo y judicial. Esperamos que todas sus dudas hayan quedado aclaradas y de todas maneras siempre tendremos muy de cerca al Registro Civil en este programa para abordar temas que seguramente son de su inquietud y de su interés. Muchas gracias, Alan, muchas gracias a ti particularmente. No, gracias por la invitación. Que tenga usted una excelente tarde. Nos vemos el próximo jueves en Soluciones.